aquí hay tanta libertad para la mujer que hasta puedes ser tú feminista. Sí. Pero allá las mujeres no tienen derecho a nada. De hecho, muchas mujeres o la mayor parte no tienen derecho a la educación. No tienen derecho a opinar. No tienen derecho a nada. Pero era la primera vez que me iba a arriesgar a meterme a un mundo completamente desconocido, algo que ya no estaba en mis manos ni en mi control, porque era un mundo pues diferente, musulmán, extremista. El viaje duró 40 horas después de haber compartido en Argentina con la Asociación Luis Palau. Pues de ahí salimos para Pakistán y fueron 40 horas de viaje, ¿no? En 3 meses estamos saliendo para Ucrania. Estamos llevando un grupo de adolescentes. Wow. También para que ellos vivan esa experiencia y entonces no tengan que contarle nada a nadie. Que ellos vivan su experiencia de fe, ya sin los padres, sin los pastores. Ellos vivan su propia fe y conozcan a un Dios, el Dios personal. Había perdido un riñón porque en su trabajo, en el trabajo en la ladrillera, nunca tenía agua para tomar. Entonces le colapsaron los riñones y entonces tuvieron que operarlo. Al dueño de la ladrillera le convino la operación porque como el dueño de la ladrillera paga, entonces el niño queda endeudado por el resto de su vida. Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estén viendo. Bueno, pues no quiero hacer mucho emoción, pero otra vez el famosísimo, el incomparable, el grandísimo y ahora el 10 millones de reproducciones. JC. Amigo. Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez. Un abrazo. Gracias, todo fue por ti. 10 millones de reproducciones. No lo esperábamos, pero pues Dios tenía planeado algo, ¿no? Simplemente que 10 millones de personas escucharon de Jesús. Críticas, insultos. Todo. Pero también mucha gente le gustó, mucha gente le emocionó, mucha gente me pedía el link para ver completa el mucha programa. gente me escribió a mis redes personales para decirme que esto les había inspirado para volver a levantar sus vidas, ¿no? en el ministerio. Y pues fueron 10 millones, fue muy difícil. Increíble. Creo que no habíamos experimentado algo así. Y ahora cuando estoy compartiendo en congresos en muchas partes, en otras partes también, en el extranjero, también nos comentan y todo eso, ¿no? Entonces, felicidades, Jerry, por lo que haces. Pues, gracias a Dios y pues gracias por compartir tu experiencia. No, gracias. Que para la gente, yo te lo quiero decir, amigo, para la gente que no ha vivido, que no cree que hay cosas más allá, pues Dios te las ha permitido vivirlas. Sí, mira, yo cuando hablamos sobre todas las críticas que hubo sobre ese podcast que hiciste, realmente no es casi nada comparado a las 10 millones de personas que lo vieron. O sea, es mínimo. Pero yo creo que fui sanado de todo lo que me decían cuando entendí que el hombre natural no comprende las cosas del espíritu. Y entonces la gente que escuchaba el podcast estaba escuchando algo que jamás había escuchado en la vida. Sí. Y no podía entenderlo porque el espíritu no podía darles revelación sobre lo que había escuchado, ¿no? Pero es muy interesante y yo creo que después de hoy va a tener otras 5 millones más de vistas. Y súper interesante. Hubo mucha gente que nos mandó mensajes que eso había reactivado su fe y eso fue muy importante, ¿no? Sí. Hacíamos ahorita cuentas sobre, 10 millones de vistas. ¿Cuántas reacciones? No, pues como, no sé, había 88,000. 100,000, no había como 100,000. 88,000 88,000 likes que le gustaron, likes. Había 56,000. Me divierte. Ahí me encanta. Ahí sorprendidos. O sea, wow. Muchas reacciones. Muchísimos comentarios. Muy bien, sí. ¿Negativos cuántos? No sé. ¿Como 5,000? Puede que sí, 5,000. ¿10,000? Sí, porque hay gente que pide y agradece y dónde lo puedo buscar. Invité a un muchacho que hace fitness. Y me dijo, curiosamente vi un video donde está un pastor hablando. No conoce a Jesús, pero me dijo, está hablando de que fue a Ucrania. Pásame el link. O sea, ya fue por teléfono. Órale. Pásame el link porque me interesa mucho. Órale. Va, sí. Creo que sí sé quién es. Él fue un Mr. Fitness. Creo que sí. Sí, lo conozco. Él le llamé por teléfono. Bueno, nos mensajeamos, me llamó, me dijo, voy llegando de la Ciudad de México. Pero curiosamente dijo, vi ese video donde está el pastor hablando, mándame el link porque quiero verlo completo. Wow. O sea,
hay muchas buenas reacciones. Sí, está bien. Y te digo, había algunos comentarios como los de la camisa de Armani que traía. Como lo dije, y se lo contesté a la persona que lo escribió. Esa Armani la compré en una calle, en un mercado de calle, ¿no? En Ucrania. O sea, no costó más de 200 pesos. Pero bueno, la gente a veces comenta sin tener los fundamentos necesarios, ¿no? Pero solo es carrilla, o sea, también, o sea, ponernos a pensar, pues está bien difícil. Ahora, escuché algo, amigo. Dice que la gente que se detiene a escuchar un mensaje y a vaciarse todo su coraje es porque trae problemas. Sí, no, pero se No es normal. desquitaron gruesísimo, ¿no? Algunos comentarios que ellos pensaron que eran ofensivos terminaron siendo muy halagadores, ¿no? Como, es mentira porque la Unión Soviética terminó hace muchísimo tiempo y ese pastor es muy joven. Y, gracias, ¿no? Eso sí me alentó, es más, le tomé una fotografía para sentirme bien yo solo. Y hasta había los comentarios que estaba muy guapo y todo. Gracias, sí, también Sí, los vi, sí. también. Eso no me sorprendió. Sí. Sí, pero qué bueno, amigo. Gracias por. No, gracias a compartir. ti. Llegamos a los 10 millones, amigo. Tienes que continuar trabajando, tienes que seguir haciéndolo porque 10 millones de personas escucharon el mensaje, la palabra de Dios. Hubo a quien no le gustó y como lo decía hace rato, te decía que el hombre natural no comprende las cosas que son del espíritu. El hombre natural no comprende las cosas que son del espíritu, por eso tuvieron una reacción más bien espiritual, ¿no? Sí. Algo que les calaba Escaló. por dentro. Y como dices, se veía el odio, la amargura, lo que vive la gente, Sí, ¿no? la envidia. Exacto. Pero Pero ese es el punto. O sea, que yo creo que a veces cuando uno está mucho tiempo en la oscuridad y te avientan la luz, pues te lastima. claro. Creo Claro. que así pasó. Muy bien, pues le seguimos entonces. Claro que sí. Pues muchas gracias por compartir tus experiencias y tu vida con nosotros, porque ya no es poquita gente, ya somos varios. Wow. En Facebook ya somos como 40,000. O sea, gracias a Dios. Y pues todos esos ven el mensaje de Jesús. Claro. De cada persona que invitamos están escuchando de Jesús. Claro, como dijimos, tiene que haber contenidos que mencionen la palabra de Dios, porque hay muchos contenidos que los ves y pues son cosas basura. Ujú. Y qué bueno que haya gente como tú que se dedique a hacer este tipo de contenidos, ¿no? Pues gracias a Dios, amigo. Ponemos nuestro granito de arena en este inmenso mundo. Así es, amén. Pues platícanos cómo te fue en Pakistán. Estuvimos antes en el video, pues platicando que te ibas a ir. Estuvimos haciendo tus reels que Sí, nos muchas mandabas. gracias, sí, no podía, las redes sociales no las podía abrir en la calle o algo, porque si alguien Te veía. me veía, me podía costar muy caro, ¿no? Pero bueno, la historia fue que Dios había puesto en mi corazón el ir a ese lugar. Hay un grupo de jóvenes que tienen alrededor de 23 años que se dedican a trabajar con los esclavos. Pakistán es uno de los países más poblados del mundo y tiene cerca de 5 millones de personas esclavas, de los cuales 1 millón son niños Uy. y también 1 millón son cristianos. O sea, casi todo el cristiano es esclavo en ese país. No tienen muchas posibilidades de hacer muchas cosas, ya que su identificación oficial menciona ¿Qué es que religión? son cristianos. Entonces, no son contratados en ningún lado. Entonces, no les queda otra más que buscar una ladrillera en donde les puedan dar trabajo y son esclavos en ese lugar. Quedan endeudados con el dueño de la ladrillera y viven de por vida en ese lugar, ¿no? Como hemos platicado en otras ocasiones contigo, hemos visitado pues ya como 80 países, pero era la primera vez que me iba a arriesgar a meterme a un mundo completamente desconocido, algo que ya no estaba en mis manos ni en mi control, porque era un mundo pues diferente, musulmán, Sí. extremista. El viaje duró 40 horas después de haber compartido en Argentina con la asociación Luis Palau. Pues de ahí salimos para Pakistán y fueron 40 horas de viaje, ¿no? Haciendo escalas en Madrid, en Qatar, y bueno, 40 horas. Y pues fue muy difícil ese recorrido, ¿no? Pero por fin llegamos a una zona en el norte de Pakistán, que al igual que Afganistán, son zonas muy extremistas. En donde pues el islamismo es oficial en el país y pues la vida de uno puede correr peligro, ¿no? Estando en ese lugar. Me advirtieron todo,
no redes sociales abiertas, no comunicarme con nadie, no tener expresiones de ningún tipo, etcétera, porque mi vida podía estar en riesgo. Entonces, aún así, pues el Señor nos anestesió y llegamos hasta ese lugar, ¿no? Llegó el día en que por fin llegué a esa ladrillera. Era muy difícil porque había personas con galletas, personas con pistolas, y yo tenía que atravesar todo eso para poder llegar con los niños, ¿no? O sea, perdón, llegas al aeropuerto. ¿De ahí cuánto tiempo es a la ladrillera? Bueno, me recibieron estos jóvenes que trabajan con los niños. Me recibieron y fueron como 3 horas a la siguiente ciudad, que se llama Faisalabad, y después otras tantas al norte, en donde se encuentran las ladrilleras. Hay 20,000 ladrilleras. Wow. En Pakistán. Y bueno, para los que nos están escuchando, el Islam tiene 5 columnas que le llaman, ¿no? Que es el centro principal del Islam, y es la fe, primeramente. Segundo, el ayuno, y sobre todo en el tiempo del Ramadán, en donde por un mes ayunan todos, y los cristianos que no participan ahí tienen que estar escondidos para poderse alimentar, porque los pueden llegar a matar porque los vean comiendo durante el día. Otra más es la oración, 5 veces al día, todos mirando hacia la Meca y dando la espalda hacia Jerusalén. Uy. Otro más son sus diezmos y sus ofrendas que dan al Islam. Y otra es ir por lo menos una vez en la vida a la Meca. Okay. Hacer una peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. Si eres una persona que económicamente estás bien, puedes ir varias veces. Si eres una persona escasa de recursos, por lo menos una vez en la vida debes de ir a la Meca. Pero también existe la 6ª columna, que está por ahí escondida, esa columna entre las otras 5, que es la columna del yihad. El yihad es la escuela de formación para defensa del Islam. Okay. Entonces, desde que son niños y empiezan a ser formados en esa escuela, bajo esa escuela, empiezan a prepararlos para poder defender al Islam ante cualquier situación. Como por ejemplo, los papás le dan conejitos, pollitos, gatitos a los niños de 4 años, y los niños tienen que matarlos para que esos niños crezcan sin el dolor de herir a alguien o de dañar a alguien, que en el futuro se puedan enfrentar, que hablen en contra del Islam, ¿no? Ahora imagínate yo en medio de esa zona, y de ahí han salido muchas otras escuelas, ¿no? Como el Talibán, como Al Qaeda, como muchos otros, ¿no? Y entonces a esto también se le ha llamado, o se le ha denominado como la Guerra Santa, en la cual en el Islam están dispuestos a morir por defender al Islam, y por eso hemos visto muchos casos alrededor del mundo en donde hay personas que son pues hombres bomba o cosas por el estilo, que se dedican a defender al Islam, ¿no? Entonces era muy riesgoso estar yo en ese lugar, y no sé qué tan riesgoso sea que yo lo esté platicando aquí, pero es muy riesgoso. Y entre esos millones de personas que son esclavas en ese país, hay muchos que pertenecen al Bashar Said. Si ustedes los buscan en internet, esta es una práctica que hacen sobre todo la policía o el ejército, que hacían desde hace mucho tiempo, en donde a los niños los vestían como niñas y hacían que bailaran para ellos. Y entonces después de eso tenían relaciones con ellos. Y después los tomaban y se los llevaban como esclavos a sus propias casas para trabajar en sus casas y continuar teniendo este tipo de prácticas, ¿no? Entonces existen muchos de estos niños hoy en día, y es muy raro porque el Islam está en contra de todo esto, pero aún así se practica. Entonces, pues hay muchos niños que pertenecen a esto, y estos jóvenes que pudimos conocer, ellos se dedican a ir a las ladrilleras y poder hablar con los dueños de las ladrilleras para traer a los niños y darles educación en una escuela. Pero todo está disfrazado como una escuela, porque la realidad es que los niños están escuchando el mensaje de la palabra de Dios, están leyendo la palabra, están adorando a Dios, y esto es lo que hacen. Ese es el ministerio que tienen estos muchachos, ¿no? Los cristianos allá no tienen esperanza de nada. A veces los jóvenes aquí están hablando de que mi mamá me mandó por las tortillas, estoy enojado porque me mandó por las tortillas. Allá ojalá los mandaran a las tortillas, porque entonces tendrían algo que comer.
¿Me explico? Sí, claro. Ojalá pudieran ellos tener una televisión como lo tienen muchos niños aquí en nuestro país, pero ya no tienen una televisión, no tienen un control, no tienen un aparato para juegos, no tienen un teléfono, no tienen internet, no tienen nada. Incluso niños pequeños con los que pudimos estar nunca han tenido una muñeca o un juguete. Es impresionante lo que se vive en ese lugar, ¿no? Sobre todo para que la gente que le tira al gobierno, que le tira a México, que le tira a lo que quieras, les falta conocer esa parte del mundo en donde realmente se sufre y se padece. En este tiempo. O sea, impresionante, en este tiempo. Yo he visto los grupos feministas que existen en México que quieren defender a las mujeres y todo eso. Lo he visto mucho, todos lo hemos visto en la televisión, pero a mí me gustaría que ese grupo de mujeres fueran a defender a las mujeres que realmente tienen que ser defendidas allá, porque allá no pueden hacer nada. Allá el marido puede matar a su esposa. Puede tener un hombre hasta 4 esposas, por ejemplo, ¿no? Y la mujer no puede hacer nada, no puede sentarse a comer con su esposo. Tiene que terminar él y los hombres de la casa para que ellas puedan comer de lo que sobró de los hombres. Entonces ahí debería haber estos grupos feministas que fueran y defendieran a las mujeres que realmente no pueden tener vida. O sea, aquí hay tanta libertad para la mujer que hasta puedes ser tú feminista. Sí. Pero allá las mujeres no tienen derecho a nada. De hecho, muchas mujeres o la mayor parte no tienen derecho a la educación. No tienen derecho a opinar, no tienen derecho a nada. Y eso es lo que se vive en ese lugar, ¿no? Los niños no tienen oportunidad de nada, las iglesias cristianas están restringidas, no puede haber evangelismo de ninguna manera. Todavía el gobierno respeta el que eres cristiano, respeta, pero no puedes evangelizar a nadie, porque entonces estás yendo en contra de. Sí. Y eso es a lo que fuimos, este grupo de jóvenes que trabajan de esa manera. Acepté la invitación y Dios nos permitió ir a aquel lugar y saber que en cada momento pues mi vida estaba en riesgo, estaba en peligro, ¿no? Nunca me dejaron andar en la calle solo, pusieron 2 guardaespaldas a mi lado siempre, de la misma iglesia, para defenderme en contra de cualquier cosa, ¿no? De hecho, hubo un momento en que pasamos por un retén en la noche, manejando, y en ese retén, pues nos iban a revisar, y ahí iban a darse cuenta, pues, quién era y de dónde venía y a lo que me dedicaba. Pero también en ese momento, paran a otro carro para una revisión. No sabemos quién era, si era Talibán, si era Al-Qaeda, quién era, no sabíamos. Pero nos detuvieron. Paran a otro carro al mismo tiempo que nosotros, y cuando paran al otro carro se voltean y van a revisar el otro. Y nosotros nos dejaron solitos adentro del carro en la noche así. Y entonces les digo, vámonos. Y entonces el carro se arrancó despacito y nos fuimos. Y la libramos, ¿no? O sea, la pasamos. Pero también existe algo que se llama la ley de la blasfemia. Y esa ley de la blasfemia es que si cualquier persona dice algo en contra del Corán, de Alá, de Mahoma, etcétera, te pueden matar sin que nadie tenga evidencias ni testigos. O sea, nada más te pueden acusar. Sí, solamente dicen, no, es que lo maté porque dijo algo y dijo lo otro. Entonces te matan y bueno, fue por eso, ok, pum, y se acabó. No hay juicios, no hay investigaciones, no hay nada. Entonces, por eso era muy riesgoso que yo pudiera tener redes prendidas y todo eso. Entonces esperaba en las noches en llegar a la casa del vecindario en donde viven los cristianos, y entonces ahí me compartían internet y ahí podía subir las historias que te mandaba a ti para que me hicieras el favor de publicarlas, porque a veces tardaba hasta 1 hora para mandarte un video de 1 minuto. O cuando yo te lo mandaba, ¿no te llegaba? No me llegaba. ¿Te llegaba hasta en la noche o hasta el otro día? Y entonces por eso me cuidaron tanto en ese aspecto, que no podía estar por las calles y todo eso. Mi vida estuvo en peligro todo el tiempo, pero cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo prepara, lo capacita y Dios nos guardó en todo ese momento, ¿no? Qué increíble. Decías el tema de las feministas. Es un tema bien complicado de tocar, pero simplemente el hecho de que hubo una niña, no sé si viste las noticias, que una compañerita le pegó, la agredió, le fracturó su cráneo. ¿Y dónde estuvieron las feministas? Exacto. ¿Dónde estuvieron, no? Siguen siendo esos movimientos políticos. Claro. Y por ejemplo, yo no he visto que sea el servicio militar obligatorio, ¿no? Ok. Nadie defendería de las feministas, por ejemplo, esto, ¿no? No lo defendería. ¿No? Y pues bueno, realmente, si tú eres una feminista y nos estás escuchando, de verdad te invito a que te vayas a Pakistán, a Afganistán, a Irán. A donde realmente realmente las mujeres
son sojuzgadas, ¿no? Las mujeres son sometidas. Entonces ahí sí es un buen lugar en donde puedes ir, aquí eres libre, aquí puedes hacer lo que quieras, Aquí no hay puedes pintar lo consecuencias. que quieras, no hay consecuencias, destruyes los Monumentos. monumentos históricos de nuestro país, Los negocios. dañas a las personas que con tanto trabajo les ha costado levantar un negocio y te damos la libertad, o sea, todo el mundo te da la libertad para que lo puedas hacer, no te restringe, no nada, vivimos en un país en donde hasta eso hay esa libertad, pero allá no lo hay, allá te pueden matar y las mujeres necesitan apoyo, por eso yo las invito a que vayan y de veras defiendan a las mujeres en aquellos lugares, ¿no? ¿Cómo podrían ayudar? Derrocando el gobierno. Pues Metiéndose. es muy difícil, ¿no? Es muy difícil toda esa zona del mundo. Siempre aprendimos lo que era la ventana 1040, ¿no? En donde en esa parte desde el oeste de África hasta el este de Asia se encuentra el 95% de las personas no alcanzadas en el mundo. Y es el lugar en donde se necesita que alguien vaya y les predique el evangelio. Es el lugar en donde igual el 90% de la pobreza extrema se encuentra. En México somos un país que tiene tantos recursos, tantas posibilidades que cualquiera puede venir, pedir dinero en la esquina y puede vivir de ello. O venir de cualquier otro Sin país y ningún ponerse problema. a trabajar. Claro, o sea, no hay ningún problema. Tengo infinidad de gente que se ha venido a México, ha encontrado trabajo y aquí vive. El que no tiene recursos es porque no hace nada. ¿Me explico? Claro. Y tenemos un país que puede dar hasta apoyos económicos a la gente porque el país tiene el dinero para poderlo hacer. ¿Me explico? Sí. Pero hay países que se encuentran en esa zona de la ventana 1040 en la cual no hay esas posibilidades, no tienen recursos, no tienen nada. Y ese es el lugar en el que se tiene que evangelizar. ¿Sabes que el 95% de los misioneros del mundo van a países en donde normalmente son cristianos? Sí. La nación y el 5% va a lugares en donde tu vida está en riesgo, en donde puedes morir por predicar el evangelio, ¿no? Sí. Y esos países se encuentran en lo que se llama esta ventana 1040. Entonces, tanto la pobreza, la prostitución, las mujeres sometidas y todo eso se encuentran en esta parte del mundo y no cualquiera quiere ir, entra. Yo no vi en todo el tiempo que yo estuve en ese lugar un extranjero que puedes traer. Los extranjeros los vi, eran 2 personas que me encontré en el aeropuerto. Pero normalmente no es un lugar de turismo, no es un lugar, hay mucha pobreza, demasiada leche de búfala para los que ya vieron el podcast, demasiada leche de búfala. Y pues una pobreza impresionante. No hay recursos, la iglesia no hay micrófonos, no hay plataforma, no hay bocinas, no hay incluso pastor, Instrumentos. no hay instrumentos, no hay nada. No hay esas luces, ese humo que salen en iglesias y que te tocan las canciones de los grupos más famosos y todo eso. No lo hay. Ahí ser cristiano te cuesta la vida. Y el que es cristiano permanece ahí aunque no haya nadie que le comparta, ¿no? Entonces, para mí, la experiencia más increíble fue llegar al lugar exacto. O sea, llegar a una de esas 20,000 ladrilleras en donde se encuentran los esclavos. No es tan fácil porque costaba $250 el poder llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque eran $100 para el dueño de los... Eran $50 para los cuidadores que estaban ahí dando permiso, que los que vieron mis redes sociales ahí vieron... bueno, no sé si subí las metralletas y las pistolas y todo eso que amenazándome así, cuidado y dices algo de más, ¿no? Pero una vez pagado al dueño de los niños y pagado a los trabajadores, pues ya nos daban la libertad de que pudiéramos compartir al Señor, aunque nos amenazaran con las metralletas y todo eso. Entonces, los otros $100 era para organizar a los cristianos para que alguien hiciera comida, alguien la transportara, alguien comprara el agua, alguien la llevara, alguien comprara pollo para ponerlo en el arroz, dárselo a los niños y todo eso, ¿no? Esos eran $100. Entonces, yo llevaba casi $250 para poder hacer ese pago y lo hicimos. Se preparó la comida, fuimos con los niños y pues, ¿cuál fue la sorpresa? O sea, al ver a niños de 6 años trabajando en una ladrillera. ¿Qué tal te está pareciendo este podcast? Quiero invitarte a que tú le des like, quiero invitarte a que tú te suscribas y que actives la campanita. Por favor, comparte. Esto nos va a ayudar muchísimo. Saludos. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, dando todo su tiempo. No les daban agua, no hay baños, no hay nada. Entonces, ellos a las 6 de la tarde se les pagaba con la comida. Ese es el pago que tienen por poder trabajar en la ladrillera. Y como soy cristiano y no voy a encontrar trabajo en ningún lugar, entonces me voy a una ladrillera. Ahí en las redes sociales subimos esos videos en donde vemos las condiciones infrahumanas en donde viven.
Y pues o sea, no podemos imaginarlo en México, ¿no? Ni en la pobreza más extrema que hay en México se puede comparar como vive millones de personas en Pakistán. Y tuvimos la oportunidad, llegué, lo vi los niños, me encontré con una niña que estaba vomitando de cansancio por tanto trabajo. ¿Qué edad? Había niños trabajando desde los 6 años. Chiquitos. Había un niño que me lo llevaron para que orara por él. El niño había sido operado de los riñones, pero la operación del niño es por acá, de riñón. Sí. O sea, entonces había perdido un riñón porque en su trabajo, en el trabajo en la ladrillera, nunca tenía agua para tomar. Entonces le colapsaron los riñones y entonces tuvieron que operarlo. Al dueño de la ladrillera le convino la operación porque como el dueño de la ladrillera paga, entonces el niño queda endeudado por el resto de su vida. Entonces es una persona más que tienen ahí, ¿no? Sí. Vimos casos de personas que, por ejemplo, una familia, 6 hijos, el esposo y la esposa. El esposo empieza a enfermar de los pulmones. Empieza a enfermar, deja de trabajar y entonces la señora dice, ¿qué hago? No hay alimento, no hay comida, somos cristianos, no me van a dar trabajo. Entonces la mamá tuvo que tomar una decisión, su esposo en cama tuvo que tomar una decisión y a la niña de 9 años, una de sus 6 hijos, va y la vende a la ladrillera por $200. La señora compra medicina y compra comida para sus hijos. Y después, ¿qué otra cosa hago? Ya no tengo dinero, mi esposo está empeorando. Entonces vendió a la hija de 7 años a la ladrillera. Y entonces, por lo menos la señora se sentía que su hija podía sobrevivir con alimento en la ladrillera y su familia tenía $200 para otros meses más para sobrevivir, hasta que el hombre empeora tanto que ella va y tiene que llevar al esposo a la ladrillera. El dueño de la ladrillera lo opera y entonces otra vez queda endeudado por el resto de su vida. Le hacen la cuenta cuántos hijos tiene, $200 por cada uno y $300 por la esposa. Entonces toda la familia ahora pertenece al dueño de la ladrillera de por vida y ya no tienen otra vida más que trabajar en la ladrillera, ¿no? Entonces eso fue una de las cosas más difíciles que me tocó ver, conocerles a ellos, ver dónde viven, sin agua, sin drenaje, sin luz, sin nada absolutamente, ¿no? ¿Y cuántos jóvenes hay en este país que tienen tantas posibilidades de poder hacer tantas cosas, pero lo único que hacen es quejarse, ¿no? Entonces, como es su costumbre, y pierden la oportunidad de poder crecer y hacer algo, porque a veces nos falta como darnos cuenta de lo que sucede en otras partes del mundo, ¿no? Así es. Y pues sí. Oye, Jaycee, y por ejemplo, ¿qué experiencia tú tienes cuando tú te recibes a gente? O sea, me imagino los rostros como me refresca que tú estés aquí, me refresca lo que vas a hacer, me refresca tu estancia en este lugar, no sé. Sí, bueno, primero lo mío. Primero yo los vi y yo quería llorar, pero yo digo, yo no puedo llorar aquí. O sea, yo no vine a llorar y ver lo que estoy viendo, los niños trabajando. O sea, yo tengo que ceñirme y hacer reír a los niños, compartirles una palabra. O sea, ¿qué le compartes a un grupo de esclavos? Sí. ¿Qué le compartes? Lo único que puede ser fue acerca de la libertad en Cristo. O sea, conocer a Jesús como el camino, la verdad y la vida, ¿no? Eso fue lo único que pude hacer y jugar con ellos. Incluso me senté junto con ellos a comer y muchas cosas. Es lo que tiene que ser. Bueno, los niños se sorprendían ver a un extranjero que llegara a ese lugar. De hecho, era la primera vez que venía un extranjero a ese grupo de niños, ¿no? Y a la iglesia escondida, a la iglesia subterránea, disfrazada como escuela, en donde estos jóvenes extraen a los niños de las ladrilleras con el pretexto de enseñarles en la escuela y ahí es donde les comparten del Señor, ¿no? Okay. Al final yo me sentía, al final de ese día, yo me sentía como en la lista de Schindler, cuando Schindler decía, y con este anillo tantas personas, y con esto podríamos salvar a más niños. Yo también sentía, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo sacar dinero? ¿No? Yo llevaba solamente $150 y yo quisiera tener en ese momento otros 250 para tener otro día más con otro grupo de niños esclavos, ¿no? No tuve esa oportunidad, no la tuve, pero fue gratificante poder ayudar a estos jóvenes que sí trabajan con los niños, ¿no? Sí. ¿Y el corazón de los que te recibieron? ¿Cómo fue eso? No, fue algo impresionante. O sea, nunca habían tenido un extranjero. Entonces,
casi que me partían la comida y me la ponían en la boca, ¿no? Porque nunca habían tenido un extranjero y me cuidaban, o sea, no me dejaban salir. Había ocasiones en que sabía que había gente peligrosa y entonces me abrían la puerta y estaban los que me cuidaban y decían, ahora súbete al carro. Y yo, ok, y rápido al carro, y se subían, ellos cerraban las puertas, vidrios arriba, y vámonos a donde teníamos que ir, ¿no? Entonces fue difícil compartirles la palabra. Me tocó organizarlos a ellos como parte del trabajo misionero que fui a organizarlos, formar a ese grupo como una iglesia, porque no tenían pastor, no tenían nadie que les enseñara, no tenían nada. Y entonces pues ahí pues nombramos a alguien como un pastor que pudiera reunirlos los domingos y que tuviera la responsabilidad. La responsabilidad de poder guiar al resto de las personas cristianas, ¿no? Porque no tienen a nadie. O sea, hay quien se queja, el pastor no me habló, me cambio de congregación, ¿no? Como hoy sucede. Gente no formada, gente no arraigada, y entonces pues aquí no hay nada. ¿Y qué comen? Arroz, principalmente arroz con sus condimentos muy picantes. O sea, sí comen muy picante como en México. Wow. Pero a base de arroz, y si llegan a tener un pedacito de pollo, o sea, un pedacito pequeño de pollo, ese arroz, pues ya fue un bonus para la gente, ¿no? Y para los niños sobre todo. Wow. ¿Y cómo hacen su comida diaria? Los esclavos esperan a las 6 de la tarde, en donde el dueño de la ladrillera tiene preparados el alimento su para pago. ellos. Es su pago. Entonces es como lo hacen, o sea, es su manera de sobrevivir. Wow, qué duro, qué difícil. Puros corazones rotos. Sí, pero sin embargo la palabra de Dios dice, yo quiero decirlo porque todos tenemos que entenderlo. En la palabra de Dios, en los evangelios, se nos habla acerca de la gran comisión. Y la gran comisión creemos que es solamente predicar el evangelio. Esa es una parte. Dice la escritura en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ok, hay mucha gente que sale y predica. Hay muchos ministerios itinerantes que llegan y predican en muchos lugares. Adelante. Porque unos son los que siembran y otros los que riegan y otros los que cosechan. Pero también dice en Mateo 28, id y haced discípulos. Muy diferente a la versión de Marcos. Sí. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y la parte más difícil en el sistema de la iglesia es el hacer discípulos. Porque subir a cantar los domingos como alguien que es parte del coro de la iglesia, eso es muy fácil. Sí. Solamente te llaman, te bañas, te arreglas, sonríes, tomas un micrófono y cantas. Y cada domingo haces lo mismo. Y eso es muy padre, pero no fuimos llamados a eso. Sí, no. El ser un músico dentro de la iglesia, no fuimos llamados a ser músicos dentro de la iglesia. Sí, no. Fuimos llamados a ser discípulos. Todas las empresas, hay empresas como McDonald's, que su producto es las hamburguesas, o compañías refresqueras que su producto es ese refresco. Pero el producto que tiene la iglesia son discípulos. Y eso es lo que nadie hace. Y nadie quiere. Y nadie quiere, porque es difícil. Es difícil formar un grupo, una célula en donde invites a gente para compartir la palabra de Dios en tu casa. Es muy complicado, porque la gente no va a llegar, porque la gente prefiere las luces, el humo, prefiere los cantos nuevos, prefiere no tener compromisos, prefiere ir a la iglesia y no hacer nada, ser un espectador. Pero hacer discípulos es muy complicado. Sí. Incluso lavar un baño en una iglesia es mucho más fácil que hacer discípulos. Sí, claro. Y entonces eso es algo que la iglesia tiene que conocer hoy en día. Todos hemos sido llamados para ser discípulos. De hecho, cuando Jesús llama a sus discípulos, dice que los llamó para que estuvieran con él. Y después llevarlos a predicar la palabra. O sea, primero estar con él y después predicar la palabra. Y después también en otra parte dice que él escogió a los 12 como él quiso, y les dijo, vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, la verdad, el trabajo discipular es el más complicado que existe. Sí. Es bonito bañarte, ir arreglado y que salgas en las cámaras, en la iglesia y todo eso. Eso es muy padre. Pero hacer discípulos, no cualquiera. No cualquiera discipula y no cualquiera se deja enseñar. Así es. Para ser un discípulo. Así es. ¿Cómo podríamos ayudar a esa gente? Bueno, esta es otra parte muy delicada que también quiero hablar. Cuando yo llegué, los hermanos me dijeron, por favor, no digas tu nombre en medio del pueblo cristiano. No digas tu nombre, no digas tus redes sociales, que nadie te vea el teléfono. Y entonces yo no entendía por qué. Y me dijeron, tú aquí no vas a ser JC Marker, tú aquí vas a ser Jay, punto. Y nosotros sabemos por qué te lo decimos, y nosotros sabemos por qué te lo decimos. Entonces yo fui Jay todo el tiempo allá, ¿no? Jay. Entonces cuando yo regreso a México,
de repente recibo un mensaje de una amiga en Irlanda que me dice, oye, ya aporté, ya di dinero. Y yo, ¿cómo? ¿A quién? ¿A dónde? Pues tú estabas en Pakistán, ¿no? Sí. Pues me mandó alguien fotos de lo que está sucediendo allá y Yo no fui. no me pidieron, pero me lo hicieron entender. Sí. Entonces junté dinero y lo mandé para... Ese era el por qué no querían que nadie viera mis redes. Okay. Porque te voy a decir la técnica que es muy triste, pero así como estoy hablando de cosas muy necesarias en Pakistán, también te voy a decir cosas que son muy dañinas para la iglesia y que no solamente sucede en Pakistán, sino es un mismo patrón que sucede en Pakistán, en India, en Bangladesh, en Nigeria y en muchos otros lados de los cristianos. Cómo abusan de la gente y de la compasión de la gente para poder obtener recursos. Entonces, lo que hizo mucha de la gente que estuvo involucrada en esa ida a la repartición de alimentos con los niños es que empezó a mandar solicitudes de amistad a muchos de mis amigos, no a mí, Sí. a mis amigos. A tu círculo. Y entonces empezaron a un bombardeo de fotografías de niños operados, de niños durmiendo en el piso, de niños con enfermedades, trabajando en la ladrillera. Y entonces la gente veía que esa persona que les mandó la solicitud de amistad y las fotos, me tenían a mí como contacto. Y entonces toda la gente empezó a dar ayuda económica. Entonces fue algo muy complicado el tener que llamar a Pakistán, mandar mensajes, llamar a la gente y todo eso, que dejaran de hacerlo. Porque lo que estaban haciendo era sacar dinero, Sí, claro. usando la necesidad de los niños, ¿no? Sí. Entonces fue muy complicado el tener que hablar las cosas en Pakistán, con los hermanos de Pakistán, pero también con toda la gente que recibió solicitudes de amistad, porque recibieron mucho dinero. Y entonces ese no era un dinero que iba a llegar a los niños, Sí, iba a ser un ahí. dinero que iba a llegar a los cristianos que están pasando también necesidad, pero usando a los niños para ese fin. Entonces fue muy complicado, es muy difícil y la mejor manera es pues a través del que dejamos allá como pastor y a través de nosotros, o sea, a través de un servidor. Sí, claro. Es el único medio, de lo contrario no va a llegar. Y esto Va a ser un fraude. empezó a ser un bombardeo también a mí, porque también descubrieron su red social, me descubrieron a mí, y entonces gente de aquel lugar empezó a enviarme a mí fotos, solicitudes, mucha gente, y pues fue muy complicado, es muy complicado. Y cuidado si alguien recibe también solicitudes de estos lugares, sé muy sabio, consúltalo con tus autoridades antes de poder dar un recurso a alguien, porque ese recurso tal vez no va a llegar a los niños. Eso es una realidad. Sí, pues aprovechan cualquier oportunidad para poder comer también. Claro. Wow, JC, pues yo creo que son experiencias que nadie te puede platicar. Son Sí, experiencias sí. que Dios te deja vivir para pues traernos el corazón y lo que está viviendo la gente. Claro, en el podcast de 10 millones, ese de 10 millones en donde nos hiciste el favor de entrevistarnos, había mucha gente que decía, no, si fuera un misionero verdadero, y si fuera un misionero verdadero, y si fuera, pero... Quiero invitarte a que le des like, te suscribas, actives la campanita por favor y compártelo. Esto nos va a ayudar muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenidos. Saludos. Aquí podemos darnos cuenta lo que es es la realidad, en donde tu vida está en riesgo y en cualquier momento te pueden matar de hecho me encerraban en las noches para dormir, o sea, en un lugar cerrado y que nadie, o sea, a la mañana me sacaban de ese lugar, ¿no? Era muy complicado y pero gracias a Dios el propósito por el cual fuimos fue cumplido. Y queremos transmitir estas experiencias, queremos transmitir esta fe a todos, ¿no? O sea, hay movimientos en México tan importantes que capacitan a jóvenes, como lo que es un Highlight en León, Guanajuato, ¿no? Donde capacitan a los jóvenes para esto, como en un Aljaba, que también por años ha capacitado a jóvenes para prepararlos para su vida, ¿no? En el ministerio. Y yo creo que todos los papás también que están escuchando todo esto deberían invertir en sus hijos, Sí. Invertir para que puedan estar capacitados para continuar en el reino de Dios, porque de lo contrario el mundo como está hoy en día se los va a comer y entonces tendrás que invertir para llevarlos a un centro de rehabilitación, a un centro
de alcohólicos, adicciones. etcétera, adicciones y todo eso, y vas a tener que pagar mucho más de lo que pudiste haber dado para que tus hijos tuvieran una oportunidad de ir a un congreso, a un campamento, a un concierto cristiano, darle las oportunidades que la juventud necesita hoy en día. Los adolescentes necesitan tener estas experiencias. Un adolescente hoy en día necesita tener vivencias que le hagan sentir que es grande, vivencias que le hagan despertar. Los adolescentes normalmente es la época en la que quieren encontrar a alguien a quien parecerse, a quien seguir, a quien imitar. Sí. Y entonces es la oportunidad en donde los padres tienen que invertir en los hijos para enviarlos a cualquier cosa cristiana en donde sabemos que hay Va a haber resultados. que va a haber resultados para ello, ¿no? Y irnos las iglesias un paso adelante y darle a los adolescentes estas experiencias. Por ejemplo, en 3 meses estamos saliendo para Ucrania, estamos llevando un grupo de adolescentes, Wow. también para que ellos vivan esa experiencia y entonces no tengan que contarle nada a nadie, que ellos vivan su experiencia de fe, ya sin los padres, sin los pastores, ellos vivan su propia fe y conozcan a un Dios, el Dios personal, no al que sus padres los han llevado a la iglesia, ¿no? Al Dios vivo. Y entonces que estos adolescentes tengan experiencias que contar y decírselas a sus compañeros en escuela, ¿no? Por ejemplo, y no avergonzarse del evangelio. Entonces es lo que queremos hacer con la juventud. Wow. ¿Con qué te quedas de ese viaje? ¿Qué es lo más importante, lo más valioso que tú puedes decir? Eso fue lo que valió la pena. Yo creo que el ir simplemente y el encender una mecha en el corazón de los cristianos en aquel lugar. Ellos se sentían abandonados. Nunca nadie los había visitado. Ellos no tienen conciertos de los grupos más famosos ni populares. De hecho, no sé si estos grupos famosos y populares pudieran ir a dar un concierto allá en donde su vida está en riesgo, porque no va a haber aguas Evian, De no va a marca. haber aguas, no va a Vos. haber chicles Trident, no va a haber el green Room, no va a haber la Suburban que te vaya a recoger al aeropuerto, no va a haber nada de eso. O sea, vas a vivir una vida completamente diferente. Que esa es la vida del misionero, perdón. Pero esa es la vida del Sí, o misionero. sea, lanzarte a los lugares a los cuales no se ha compartido la palabra de Dios, ¿no? Y en este lugar nunca había habido alguien que había ido con este grupo de personas con el que fuimos. Y el poder prender la mecha para que ellos hagan lo que ellos tienen que hacer. Yo no lo voy a hacer. Ellos tienen un llamado para estar en ese lugar y lo tienen que cumplir. El propósito mío simplemente fue llegar y prender una mecha, prender una pasión nueva en su corazón, despertar lo que Dios ya había puesto en su corazón para que ellos puedan continuar haciéndolo, ¿no? Ok. ¿Regresarías a ese lugar? Regresaría en ese lugar, sin duda. ¿Qué llevarías? ¿Con qué irías ahora? Iría con dólares. Wow. Pareciera que no, pero mira, muchos lugares a los que he ido en el mundo me voy sin dinero, me voy sin nada y Dios abre brecha y abre puertas y todo. Pero en este lugar sí llevaría dólares, porque tendría la necesidad de que cada día comprarle al dueño de estos niños la oportunidad de poderles darles de comer y que pueda predicar el evangelio sin que tenga que morir por ello, ¿no? Entonces, esto es lo que haría. ¿Estarías comprándole tiempo? Tiempo al dueño de los niños. Uh-huh. Wow. Qué valioso es eso, ¿no? Sí, también mucha gente me escribió en mis redes sociales y me dijo, oye, yo quisiera mandar dinero para comprar un niño y que lo saquen de ahí. Y le digo, no puedo, o sea, no podemos. Pues sí. O sea, ¿cómo lo vamos a sacar de ahí si es un negocio para el dueño de la ladrillera? Sí. Y número 2, ¿a dónde los llevo? ¿Dónde los metes? ¿Dónde los meto? ¿Quién los va a recibir? ¿Organizaciones no cristianas? No, o sea, nadie los va a recibir porque son cristianos. Y número 2, los cristianos que no tienen trabajo, que no pueden sostener ni a su propia familia. O sea, ¿dónde los voy a meter? O sea, es muy complejo. No, Sí. Pues tráetelos y los adoptamos aquí. No, pues Las cosas no son así. así. Entonces, yo creo que la oportunidad de poder llegar a estos lugares, invitar a los de Highlight, a los de Aljaba que nos acompañen, ¿no? Que puedan Sí. ir a esos lugares y todo lo que han aprendido poderlo emplear en ese lugar. Mira, no tienen que ir a Pakistán, ni a Afganistán, ni a ningún lado. Ahí en su propia casa. A veces queremos impactar una generación y no nos damos cuenta que la generación empieza con la gente que vive en nuestra propia casa. Wow, sí. Hay gente que quiere impactar multitudes y ¿cómo va a impactarlas si ni siquiera puede impactar el corazón del que vive bajo tu propio techo? Qué fuerte. No puedes impactar el corazón de tu papá o tu mamá y ya quieres impactar a las naciones, ¿no? Entonces, nuestra generación empieza con los que viven en nuestra propia casa y eso lo aprendemos en un highlight, lo aprendemos en un Ya Despega, lo aprendemos en un Odres Nuevos, el mejor congreso que hay en México para jóvenes. Padres, inviertan en ello. Pues hay que hacerle publicidad buena, efectiva, para que la gente... Siempre, quien sea. Nosotros les ayudamos. Pues Ponemos en las estamos- redes y en las historias, porque mucha gente no va porque no se entera. Y es un tiempo donde lo visual es
la garantía de Pues que... tú eres la plataforma, amigo. Dios te puso también en este lugar para dar, o sea, Sí. por ejemplo, la persona esta que yo te platicaba que su vida fue reactivada en Dios por escuchar el podcast. O sea, qué impresionante. Sí. O sea, ahí interveniste tú, intervine yo y lo que gastaste para venir, tu lo tiempo, que gastaste tú y para lo que yo pudiera cenar también aquí. Todo, No, pues es que todo es una inversión para el reino. Claro. O sea, no sabemos a quién le sirva, a quién le animamos, a quién le detuvimos un arma. Claro, o Algo. pagas ahora para que tus hijos tengan herramientas en Dios, o pagas para rescatarlos de donde ya cayeron. Danilo, y todo ese tipo de cosas que a la primera ya fuiste capturado. Ujú. Entonces hay que darles la oportunidad a ellos. Por eso los congresos de jóvenes también tienen actividades increíbles para la juventud. O sea, donde no se van a aburrir también en esa área, ¿no? Sí. No todo es predica. También es relación, convivio, amistad. Es importante que nuestros jóvenes tengan amistades cristianas. Es importante que crezcas tú como persona, con personas que viven la misma condición que tú, con hijos pequeños, que ellos crezcan con niños de la misma edad, para que en el futuro tengan un motivo incluso para poder ir a la iglesia. No garantiza tal vez la calidad espiritual, pero sí garantizan que tus hijos van a estar yendo a la iglesia. Entonces es muy importante que ahora que viene la época de los congresos, que podamos ir a todos estos, ¿no? A un Highlight, a un Ya Despega, a un Aljaba Break, a un Aljaba Youth, todo esto. Eso estaría padre, Odres ¿sabes nuevos. qué? Odres nuevos. Estaría muy padre que todas las iglesias dejaran de ser solo para su iglesia. O sea, que todos promoviéramos lo de todos. Digo, ni voy a alcanzar a la gente de Toluca ni de León, pero alguien le va a bendecir, alguien lo va a alcanzar, algo así. Yo estoy para ese evento, yo sí voy. Porque todas las iglesias están jalando solamente para su propio molino. Y no debería ser así. No debería, pero mira, con que jalen para compartir ya con eso. Porque a veces Exacto. ni siquiera Sí. eso, ¿no? Yo creo que las iglesias necesitan reactivarse en el mover juvenil. Los pastores de la generación antigua necesitan crecer con las nuevas generaciones, Sí. para que tanto el buey viejo como el buey nuevo vayan caminando juntos, ¿no? Así como la reina Esther con su tío Mardoqueo pudieron rescatar a una generación que se pudo haber perdido para siempre. Sí, sí. Así también los pastores necesitan entender que las nuevas generaciones son diferentes. Así es. Hoy en día los pastores quieren que las cosas sean como lo aprendieron a fuerza en el pasado. Y entonces, ¿qué es lo que están logrando? Que la juventud ya no vaya a la iglesia. Exacto. Que la juventud llegue y se aburra. Y la iglesia no es para entretener, pero es para hacer familia. Y si ni siquiera en la iglesia podemos encontrar familia, pues los No jóvenes se se puede. van. Y luego resulta que la gente del mundo resulta ser más cumplidora que los de la misma iglesia. Siempre. Entonces, pues se van nuestros jóvenes al mundo, ¿no? Sí. Entonces, este es el tiempo de reactivar a nuestra generación, a la generación nueva de juventud y de niños en nuestro país. Y sabes, y de hacer sinergia como iglesias. O sea, si no nos unimos, si tú ves, el mundo está unido para un concierto, para una pelea, para cualquier cosa, pero las iglesias no, y tenemos que hacer sinergia. Claro. Cuenten con nosotros para Muchas anunciar gracias, los eventos gracias. que vienen allá en tu casa en Toluca, allá en León. Cuenten con nosotros y vamos a estar poniendo ayúdenos a hacer los no sé, los reels o lo que sea, y me lo mandan y lo estamos subiendo, ¿va? Pues que alguien lo vea y que alguien le Claro, bendiga. claro. Jaycee, ¿algo más que quieras agregar? No, solamente recordar la gran comisión que todos tenemos. El evangelismo no es una opción para elegir, sino es un mandamiento que cumplir. Entonces tenemos que predicar el evangelio en donde quiera que nosotros estemos. No tienes que ir a Pakistán ni a ningún lado. O sea, con tus vecinos puedes empezar predicando la palabra de Dios. Como escuchamos en el podcast anterior, si nunca has visto a un enfermo sanar es porque nunca has orado por él, pero inténtalo. Si nunca has visto a un muerto resucitar es porque nunca has orado por uno. Pero cuando lo intentes te vas a dar cuenta que no fuiste tú, que fue Dios. Y te vas a animar a hacerlo una vez más. Y tu fe va a aumentar, o sea, te vas a encender en fuego del Espíritu y lo vas a intentar de nuevo, ¿no? Pues vamos a estar promoviendo todos estos podcasts, todas esas pláticas, todos esos eventos para que pues se cumpla pronto la promesa de Dios para nuestro país. Así es. Jaycee, muchísimas gracias. Amigo, gracias por invitarme de Te nuevo. aprecio mucho, Gracias. reconozco tu trabajo, tu esfuerzo, tu proyección, todo lo que estás haciendo lo reconozco, te admiramos como familia. Dicen mis niñas, ¿va a venir Jaycee? Sí, va a venir Jaycee. Entonces, pues, eres una persona, una vida que da testimonio e inspiras también. a Todo es muchos. por la misericordia de Dios. Yo no era nadie, no valía nada, nadie daba un peso por mí. Pero el factor principal fue cuando un día permití que Jesús entrara en mi corazón. Le di la oportunidad de que Él entrara y transformara mi vida. Yo no sé cuántas personas nos están escuchando que nunca antes han escuchado el mensaje de salvación,
Pero la verdad es que ese que no valía nada era por algo real. Mi vida estaba en pecado. Mi vida estaba alejada de Dios. El pecado nos separa de Dios. Pero no fue sino Jesús cuando ofreció su propia vida por el rescate de la nuestra. Nosotros merecíamos la muerte, pero fue Jesús el que murió por nosotros en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Cuando lo entendí, entonces abrí mi corazón para que Él pudiera entrar y transformar mi vida. Entonces mi vida cobró sentido, tuvo propósito y ahora vivo de tiempo completo para servirle a Dios. Y las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida ha sido en este tiempo que he conocido a Dios. Amén. Si tú nos estás escuchando, abre tu corazón al Señor. Si estás pasando por crisis económicas, si estás pasando por dificultades familiares, un divorcio, una separación o un apego a una persona tóxica, familias desintegradas y todo ese tipo de cosas, dale la oportunidad de que Jesucristo entre a tu corazón y va a cambiar por completo tu vida, ¿no? Te va a dar una oportunidad, te va a dar una esperanza y sobre todo la salvación y la vida eterna, porque a lo mejor no tendremos las mejores cosas en la vida, pero sí tenemos salvación y vida eterna, ¿no? Que es lo más importante. Así es. Pues gracias por este mensaje, gracias por tus experiencias. Gracias, y pues, amigo, por favor, todavía tenemos muchos temas pendientes. Muchos pendientes. Ya que sea más temprano, no les aventamos. Claro que sí. Muchas gracias Dios por tu bendiga, tiempo. Amigo. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos, familia, nos vemos. Por favor, comparta estos podcasts. Pues por favor, compártalo con su familia. Le va a bendecir a alguien, va a alcanzar a alguien y va a tocar el corazón de alguien que usted ama mucho. Bueno, David, familia, muchachos, amigos, gracias por todo. Bendiciones. Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez.